Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate y ya tenemos conectado vía Skype al diputado Omar González. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer estar de nuevo en tu programa. Nicolás Maduro acaba de anunciar la radicalización de la cuarentena en Venezuela por el aumento de los casos, sobre todo en los estados fronterizos con Colombia y con Brasil. Van a cerrar el metro y todo el transporte público, pero al final, además dijo, la radicalización, por cierto, es en Caracas, Miranda, Aragua, Zulia y Bolívar, y al final dijo, bueno, este año no hay vacuna, así que ya ustedes me entienden. Eso quiere decir, Omar, que este año no se acaba la cuarentena en Venezuela, es durante todo el 2020 que va a haber cuarentena, según lo que yo entiendo. Bueno, los venezolanos no creemos en las cifras que diariamente emite el régimen, porque lo hace a capricho, de acuerdo con sus dificultades lo utiliza como un arma de propaganda en algunas ocasiones y en otras para controlar a la población. Hoy hablaba de unos 236 casos, si mal no recuerdo, de nuevos contagiados. La verdad es que hay preocupación ciertamente entre los especialistas por la posibilidad de que el pico del contagio del COVID-19 esté haciendo estragos dentro de la población. Hay estados donde la situación es muy grave. Tenemos testimonios de gente en el estado Zulia, en el estado Bolívar, pero en definitiva es en todo el país que por las pésimas condiciones sanitarias y de higiene en el país, además de las condiciones de la población que no tiene alimentos, ni agua potable, ni electricidad, ni gasolina, bueno, se ha lanzado, se ha echado a la calle a buscar el sustento, independientemente si se contagia o no de esta pandemia del coronavirus. Bueno, y paralelo a esto, tenemos un país que no sabe qué va a pasar con respecto a la Asamblea Nacional, que ha sido como, digamos, a lo que se ha aferrado el ciudadano en cuanto a las esperanzas para salir del régimen, ¿no? Ya hay otro CNE, no sé cómo van a hacer para convocar elecciones con una cuarentena radicalizada. Me imagino que dirán, bueno, manden los votos por internet y entonces contaremos, así será peor el fraude o será más fácil hacer fraude, no sé cómo van a hacer. Ustedes en la fracción 16 de julio, yo, Omar, confieso que cada vez que yo veo la agenda de la Asamblea Nacional me enfermo, porque esto de debatir, vamos a debatir y vamos a llegar a un acuerdo y vamos a seguir hablando, y uno se pregunta si ese es el mismo ritmo que lleva el régimen, porque el régimen va corriendo con respecto a simplemente institucionalizar ya la tiranía de por vida. Bueno, efectivamente, el venezolano, esto es una sucia jugada del régimen que está empeñado precisamente en... Perdona, Patricia, se me cayó. No, aquí lo estamos viendo todavía y lo estamos oyendo, que es lo importante. A mí se me cayó el sonido, perdóname. Esto es... Bueno, ya tenemos de vuelta al diputado Omar González. Bueno, la pregunta que le había hecho es acerca de los tiempos en los que corre el régimen mientras la Asamblea Nacional va como gateando o va hacia atrás. No vemos como el mismo ritmo ni siquiera la misma agenda.
entre las dos cosas y un país pues que está desesperado ahora con con esta radicalización de la cuarentena, se le cierra más la vida al venezolano. Te decía y te pido excusas, pero la conexión con internet en Venezuela, tú la conoces, es terrible. Esto es parte de la sucia jugada que está haciendo Maduro para permanecer en el poder, a pesar de que el 80 o más de los venezolanos quieren salir de esta pesadilla. Sucia jugada que pasa por estimular precisamente para dar la sensación de que está muy fuerte y toma decisiones como por ejemplo la de esa de nombrar un fraudulento Consejo Nacional Electoral que nadie cree, que son 5 chavistas, castrochavistas, allí puestos a dedo por un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, y por si fuera poco, también hace la jugada de quitarle las tarjetas a los partidos políticos tradicionales. Quizás, Patricia, porque no quiere, piensa en ellos, estafar de nuevo al pueblo venezolano con un engaño. Ellos comprobaron el 20 de mayo del año 2018, cuando la parodia de las elecciones presidenciales, que el 90% de los venezolanos se abstuvo de acudir a ese régimen. Y el tarjetón era de puras caras de Nicolás Maduro, salvo 2 o 3 organizaciones que están, la llamada mesita, el COPEI, el MAS y Avanzada Progresista de Henry Falcón, eran las únicas que aparecían allí. Entonces ellos pretenden que al poner los símbolos de partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, a quienes se le quitaron esos símbolos y esas tarjetas, bueno, la gente va como corderos a ir a votar, pero la reacción que ha tenido la opinión pública es que no creen en nada, no creen en nada, todo eso es un sainete, de manera que si en aquella oportunidad hubo un 80% de abstención, aunque el propio Consejo Nacional Electoral de esa época decía que hubo más de 60% de abstención, la verdad es que el mundo entero se dio cuenta de que eso era una estafa, un fraude gigantesco, el más grande fraude cometido en la historia electoral venezolana. Y entonces, bueno, ellos piensan que lo que van a hacer a finales de año, pueden, con estas restricciones y con estos arrebatones, pueden salir airosos. Eso es falso, aquí nadie se llama engaño, y ya como que la gente se dio cuenta de que por esta vía de diálogos y elecciones no se va a salir de esta pesadilla. Esa es la verdad, Patricia, en este momento en Venezuela. Bueno, que ha sido la verdad siempre, además, ¿no? No. Siempre. Pero ahora la gente está clarísima. Eso es clarísima. Importante. Eso es importante. Es más, ahora está más consciente de que precisamente por la falta de un liderazgo firme, coherente, valiente, que enfrente de verdad, no simulaciones de lucha, sino de verdad a Maduro, es que probablemente no ha terminado de salir esta narcodictadura. Entonces eso ha quedado muy claro, y ahora mucho más con esas revelaciones que se han dado precisamente en Estados Unidos, del libro que va a salir, si es que logra salir el próximo martes, del ex consejero de seguridad del gobierno del presidente Trump. Bueno, que hay una corriente intentando decir que todo es falso, pero a mí me parece que es muy revelador, ¿no? Eso va a traer un debate porque hay quienes todavía se resisten a la verdad, ¿no? Sobre todo a reconocer las causas por las cuales Estados Unidos no termina de actuar, Omar. Y entonces, a mí lo que me preocupa es cómo se construye una alternativa, cómo se construye una estrategia, porque los tiempos corren en contra de las personas que más están sufriendo porque esta situación continúa, ¿no? Estamos hablando de la gente humilde, la gente que no tiene recursos, que no tiene salidas, que no tiene alternativas. Eso es correcto, Patricia. Los tiempos para los venezolanos son muy diferentes a los tiempos de la diplomacia o de la política internacional. Sin embargo, sí, efectivamente yo pienso que más pronto que lo que mucha gente se imagina,
se va a producir las reacciones necesarias. Sobre el libro del señor Bolton, en el que dice que el presidente Trump estaba decidido a intervenir en el caso venezolano, nosotros pensamos que esta decisión se va a tomar en cualquier momento, porque ya esto no es un problema solo de los venezolanos, incluso hasta la posible explosión de casos del COVID-19 puede convertir a Venezuela también en otro peligro para el hemisferio. Ya era bastante ser el centro del narcotráfico internacional, ya era bastante ser el enclave del terrorismo islámico, y ahora nos viene la situación de la posibilidad de una expansión de los contagios del coronavirus que podría ser exportado al resto de las naciones, porque son millones los venezolanos que cada día salen y otros que entran huyendo también de esta situación. De manera que yo no tengo dudas de que eso va a ocurrir. Y acaba de publicarse en Venezuela lo que yo considero uno de los documentos políticos más importantes de los últimos años. Fue un documento que publicó María Corina Machado en el diario El Mundo de España, que lo denominó la Operación para la Paz y la Estabilización de Venezuela. Y yo digo que es muy importante porque precisamente ubica el caso de Venezuela en el escenario del conflicto con dimensiones globales que en este momento se da en el mundo. Una especie de guerra no convencional contra la civilización occidental. Dentro de esa geopolítica ubica a Venezuela como un peligro, no solo para los venezolanos, sino para el hemisferio, incluso para los propios Estados Unidos, porque están confluyendo en nuestro país ese conglomerado de mafias del mal, entre los que destacan la guerrilla colombiana, el terrorismo islámico, las bandas de los carteles de la droga más peligrosos del mundo, y desde luego ahora enclaves militares de Cuba, Rusia, China, Turquía, Irán, en el corazón de América Latina. Esto desde luego tiene que llamar la atención de los países del hemisferio, porque de aquí han salido, y ahora se conoce con claridad, el financiamiento para las convulsiones sociales que se han dado en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, y en el propio Estados Unidos. De manera que ya no cabe, que sería una complicidad volver la mirada a un lado, y entonces en este documento se plantea precisamente eso. Vamos a la liberación de Venezuela por los venezolanos, pero con la ayuda internacional. Pero los pasos que hay que dar para eso no los tendría que dar Guaidó, porque entonces María Corina Machado presenta el documento, pero entonces no se ve el respaldo de toda la oposición o de todos los sectores del país. Eso queda como en el vacío. Produce mucha rabia conocer que no se haya aprobado algunas decisiones, como la que ha planteado la fracción 16 de julio, que tengo el honor de coordinar en Venezuela, para aprobar el artículo 187, numeral 11, que nosotros presentamos el proyecto de acuerdo desde hace casi 2 años, para que la Asamblea Nacional lo debatiera. Ni siquiera lo llevaron a plenaria. Y ahora se conoce que la comunidad internacional necesita ciertas gestiones, impulsos de parte de los venezolanos para poder conformar esa coalición de paz y estabilización al que hice alusión. Pero también, desde luego, la necesidad de activar los mecanismos hemisféricos, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el artículo 8, darle instrucciones a nuestro embajador en la OEA, Gustavo Tarre, para que precisamente active este mecanismo. Y finalmente, como han hecho los líderes tradicionales de nuestro país, como desde la época de la independencia, salir a persuadir a los gobiernos extranjeros para que ayuden, porque no le pueden llamar a Bolívar un traidor porque fue al Reino Unido a pedirle ayuda a la Legión Británica para que nos viniera a auxiliar al Ejército Libertador, o vaya a Haití, o a los propios norteamericanos como lo hizo, y a los alemanes que también le pidió ayuda, o como lo hizo desde luego Rómulo Betancourt en el momento de la guerrilla.
o como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, líderes como Winston Churchill, que sin empaje presionaba. Esa es la responsabilidad de un liderazgo político, y no se ha hecho. Ahora uno dice, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, la verdad es que esa es una pregunta que los partidos mayoritarios dentro de la Asamblea Nacional deben responderle a los venezolanos que hoy están clamando para decir, bueno, ¿por qué no aprueban el 187? ¿Por qué no acuden al TIAR? ¿Por qué no van y piden la necesaria ayuda internacional para, primero, poder neutralizar a los grupos armados que están en el territorio, que están pululando por toda la geografía nacional? En segundo lugar, para que pueda entrar la ayuda humanitaria de alimentación y medicina, porque esto es un genocidio lo que se está cometiendo en Venezuela. Así. ¿Ustedes tienen algún plan en la fracción 16 de julio para hacerse escuchar? Porque es que yo sé que a propósito no los escuchan. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros estamos en cada una de nuestras intervenciones haciendo lo necesario para que se apruebe. No ha sido efectivo. Allí es donde entra precisamente la presión de la opinión pública. Patricia, lo mismo sucedía cuando la fracción 16 de julio solicitó que se declarara persona no grata a Rodríguez Zapatero, el peón de oro de Maduro en materia internacional. Se negaban, y nosotros insistíamos y movilizamos a la opinión pública. Le pedimos a los electores de los diputados que conformamos el Parlamento venezolano que le exigiera, que dijera, que sacaran a este hombre que le estaba haciendo tanto daño y estaba contribuyendo al saqueo que se estaba dando en Venezuela. Finalmente lo acudieron y pedimos el voto nominal para que la gente viera quién es el que no iba a votar por las sanciones que le estamos pidiendo, la sanción moral y política a Rodríguez Zapatero. Finalmente se votó y se fue declarada persona no grata. Lo mismo pasó con el TIAR, el Tratado Interamericano, que Chávez nos había retirado a Venezuela del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Le dimos, exigimos, y finalmente fue aprobado el reingreso de Venezuela al TIAR. Ahora falta solicitar la activación del TIAR. Y desde luego el artículo 187, numeral 11, que es el artículo de la propia Constitución Nacional que permite el acceso de fuerzas militares al territorio venezolano, cosa que está haciendo Maduro sin autorización de nadie, porque aquí están de uniforme. Yo estoy, por ejemplo, en el estado Anzoátegui en este momento, donde está la base Teniente Luis del Valle García, que es la base de los aviones Sukhoi, los aviones rusos. Bueno, y nosotros vemos en las calles los militares rusos que están en nuestro territorio. Incluso estaba en un hotel en Lechería, estado Anzoátegui, y una banda de forajidos que también se han apoderado del territorio nacional asaltaron el hotel. Y entre los asaltados estaban los militares rusos que vivían en ese hotel. Imagínate tú cómo está la situación en Venezuela. Sí, ya es una situación, ya eso es algo no controlable por cualquier fuerza sencilla o por cualquier organización sencilla. Eso requiere realmente de una intervención internacional, de una coalición. Desde luego, y ojalá que no sea demasiado tarde, ¿no? Eso ha pasado en otras naciones y después vienen los arrepentimientos, ¿no? Cuando ocurrió en Ruanda o en los países bálticos, la disolución de la Yugoslavia después de una cruenta guerra, intervinieron después de cientos de miles de asesinatos. Es bueno que sepan que en Venezuela, en estos 20 años, estos 21 años que tiene el castrochavismo en el poder, bueno, han habido más de 300.000 asesinatos, que no es poca cosa, 300.000 homicidios, y bueno, son grupos de exterminio que están actuando en Venezuela. Además, para que tengan una idea, en lo que va de cuarentena, en los últimos 2-3 meses, se han registrado en Venezuela más de 30.000 fallas eléctricas. Hay poblaciones enteras que no tienen luz. El 80% de los habitantes de este país están sin agua potable, sin gas. Volvieron a utilizar leña para cocinar y desde luego la población inmovilizada por falta de gasolina. Un país petrolero y la falta de gasolina se siente cada vez más. Amén de que ya ha sido dolarizada no solamente a precios internacionales, sino por encima del precio internacional, a $0.5 por litro.
De manera que esto se refleja inmediatamente en el costo de la vida, que está absolutamente insoportable. Nosotros hoy en Barcelona, que no somos de esta actitud de estar alimentando y dando prebendas a la población, pero es que es una causa de humanidad. Cuando tú ves los casos de la gente muriéndose de hambre, tú no puedes quedarte con los brazos cruzados. A pesar de que los jerarcas del régimen no le paran a esta situación, tú no te puedes humanamente ponerte de brazos cruzados. Bueno, y pudimos llevarle un paquetico de harina, entregarle ayudas humanitarias a gente que se está muriendo de hambre. Entonces, que la situación no es sino para llamar la atención al mundo entero sobre la terrible situación que vive nuestro país, y desde luego el movimiento crece, porque esta radicalización de la cuarentena no lo hace solamente por el COVID, sino que el país está a punto de explosión. Hoy han habido manifestaciones de calle, salieron los trabajadores de las empresas de Guayana, salieron en Caracas los trabajadores de la CanTV que estaban reclamando. Hoy se murió un trabajador petrolero de Mengo, acá en una zona petrolera, porque no fue atendido, no lo reciben en ninguna parte, ni en hospitales públicos ni en clínicas privadas, porque no tienen ninguna seguridad, y el colapso de los servicios sanitarios en el país es general. De manera que es una situación insostenible la que estamos viviendo, Patricia. Sí. Bueno, diputado, aquí seguiremos y yo sí creo que todos tenemos que contribuir a construir la alternativa y la salida de esto lo más pronto posible. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Patricia, y un fuerte abrazo. Te esperamos pronto en libertad acá en Venezuela. Amén. Bueno, con esto me despido esta mañana y les reitero la invitación al programa especial que vamos a hacer para hacerle un reconocimiento a la comunidad LGTB. Hasta mañana.